Hola, buenas. En este video les vamos a hablar sobre el lenguaje de programación Python. El grupo está conformado por Andrea Jiménez, Odalis Castillo y persona José Cortés. Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería. Somos del grupo 2M2. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación de propósito general muy poderoso y flexible, a la vez que sencillo y fácil de aprender. Es un lenguaje de alto nivel que permite procesar fácilmente todo tipo de estructuras de datos, tanto numéricos como de texto. Este toma características de lenguajes predecesores, como por ejemplo las formas en las que se puede imprimir el valor de una variable, siendo que se puede hacer escribiendo su nombre en el entorno interactivo, usando la función print, o bien con patrones de formato. Esto como en lenguajes de programación como el BASIC, Pascal y C. Entre sus características tenemos que es un lenguaje fuertemente tipado, lo que significa que el tipo de valor de una variable no va a cambiar repentinamente. Una variable de tipo string no va a volverse repentinamente una variable de tipo numérico. También posee un tipado dinámico, lo que significa que el tipo de valor de una variable puede ir cambiando durante el tiempo de ejecución, por lo cual estas no pertenecen a un tipo de variable específica. Por ejemplo, tenemos este programa, en el cual podemos ver que la variable a primeramente tiene el valor de 5, se imprime, aparece un 5 en pantalla, posteriormente cambia y dice que la variable a tiene el valor de el string hola, se imprime al mismo y en la ejecución del programa aparece hola. Por lo tanto, la variable a ha pasado de tener un valor numérico a un valor de tipo string. También tenemos que Python es un lenguaje multiplataforma, por lo que este puede ser ejecutado en varios sistemas operativos como Mac, Microsoft Windows 2 y Linux. Referente a la historia de Python, tenemos que su implementación comenzó en diciembre de 1989, cuando en Navidad Guido van Rossum, que trabajaba en el CWI, decidió empezar el proyecto como un pasatiempo, dándole continuidad al lenguaje de programación ABC del que había formado parte del equipo de desarrollo en el CWI. Dicho lenguaje se enfocaba en ser fácil de usar y aprender, manteniendo potencia en su desempeño, pero el hardware disponible en la época de su creación hacía difícil su uso, y el proyecto no trascendió como estaba esperado. Ya en febrero de 1991 se publica la primera versión de Python, la versión 0.9.0. La versión 1.0 se publicó en enero de 1994, la 2.0 en octubre del 2000 y la 3.0 en diciembre de 2008. Los principales cambios introducidos entre versiones tenemos que en Python 2.0 se dan las cadenas Unicode, las comprensiones de listas, las asignaciones aumentadas, los nuevos métodos de cadenas y el recolector de basura para referencias cíclicas. Y en Python 3.0 la separación entre cadenas Unicode y datos binarios, la función print, cambios en la sintaxis, tipos de datos, comparadores, etc. ¿Qué es un IDE? Los entornos de desarrollo integrados o IDE, por sus siglas en inglés Integrated Development Environment, son un tipo de software que consta de herramientas de desarrollo que se utilizan para desarrollar software y probarlo. Proporciona un entorno de desarrollo donde todas las herramientas están disponibles en una única interfaz gráfica de usuario, GUI, fácil de usar. Cada IDE es diferente, pero existen ciertas características y herramientas que están presentes en todos ellos, como el editor de código para escribir los códigos de software, la automatización de construcción local y los depuradores de programa. Entre los beneficios de los IDE tenemos que su configuración es más rápida. Gracias a las herramientas que poseen los entornos de desarrollo integrados, los programadores se pueden ahorrar el tiempo de tener que configurar dichas herramientas de forma manual, agilizando el proceso de desarrollo del programa o aplicación al tener disponible todas las herramientas en un mismo entorno. Otro de los beneficios de los IDE es el desarrollo acelerado.
La mayoría de las características de los IDE están diseñadas para ahorrar tiempo, como el relleno inteligente y la generación automatizada del código, la cual elimina la necesidad de escribir secuencias enteras de caracteres. Entre las funciones comunes del IDE está que se encargan de ayudar a los desarrolladores a organizar su flujo de trabajo y solucionar problemas. Los IDE analizan el código mientras se escribe, así que si hay fallas causadas por errores humanos, estas se identificarán en tiempo real. Gracias a que hay una sola GUI que representa todas las herramientas, los desarrolladores pueden ejecutar tareas sin tener que pasar de una aplicación a otra. El desarrollo de sintaxis también es común en la mayoría de los IDE y utilizan indicaciones visuales para distinguir gramática en el editor de texto. Además, algunos IDE incluyen examinadores de objetos y clases, así como diagramas de jerarquía de clases para ciertos lenguajes. A continuación, hablaremos un poco de los IDEs más utilizados para Python. Bienvenidos a PyCharm. Este producto a nivel empresarial es desarrollado por JetBrains, una empresa de software checa, que proporciona todas las herramientas que necesita Python en un solo lugar. Tiene muchas funciones de productividad para ayudarlo a ahorrar tiempo, concentrarse en cosas más importantes y adoptar el enfoque centrado en el teclado. PyCharm conoce todos los aspectos de su código, por lo tanto, puede confiar en esta solución para la verificación de errores sobre la marcha. La finalización del código inteligente, la navegación de proyectos sin esfuerzo y la rápida corrección de errores ayuda a los desarrolladores a escribir códigos limpios y mantenibles y a regular el control de calidad a través de las probaciones PEP8, refactorización inteligente, inspecciones y asistencia de prueba. Esta es la pantalla principal de PyCharm. Con estos controles uno puede acceder a ir a algún archivo o a los archivos recientes o a la barra de navegación. Por aquí tenemos las pestañas para muchas de las herramientas que tiene PyCharm. Por ejemplo, la pestaña Archivo, File, nos permite ver algunas herramientas como crear un nuevo proyecto, un nuevo archivo, abrir un archivo ya existente, abrir un archivo reciente, cerrar los proyectos, renombrar proyectos, guardarlos todos, exportar. En la pestaña de edición tenemos muchos de las herramientas más usuales en los IDE, como deshacer y rehacer acciones, cortar y copiar, encontrar palabras dentro del código, entre otras. También tenemos la pestaña de vista, navegación dentro del código en sí, para correr el código, otras herramientas, el BCS, herramientas de la pestaña, como las notificaciones, las actividades en segundo plano y la ayuda, donde podemos encontrar, valga la redundancia, ayuda sobre PyCharm. PyCharm nos permite crear código en conjunto con otras personas que se pueden unir utilizando estas herramientas de aquí. Con este control de aquí podemos correr el código de una vez, y también está el debug main. Kdevelop se basa en tecnología moderna de código abierto, que ofrece un entorno de desarrollo fluido a los desarrolladores que trabajan en proyectos de cualquier tamaño. En esencia, se encuentra una combinación de un editor sofisticado y un análisis de código semántico, que ofrece una rica experiencia de programación. Además, proporciona diferentes flujos de trabajo necesarios para ayudar a los desarrolladores, mejora la calidad de los códigos, verifica la funcionalidad y la implementa donde quiere. Kdevelop tiene otras características como el resaltado semántico. Como el nombre de la clase, se puede resaltar de manera diferente a los nombres de las variables. Resaltado del arco iris usando diferentes colores. Y la finalización del código semántico y sensible al contexto. Esta es la pantalla principal de Develop, la cual se abre en cuanto se ejecute el programa. En nuevo podemos crear, para la redundancia, un nuevo script para hacer nuestros códigos. En documento podemos ver
que aparecen los nuevos códigos que vamos creando. También tenemos en el sistema de archivos donde podemos ver todos los archivos que tenemos en la computadora. En sesión podemos iniciar una nueva sesión que nos mostrará otra pantalla de KDevelop donde podemos ejecutar más códigos también. En proyecto podemos abrir e importar otro proyecto, obtener nuevos proyectos, abrir un proyecto del archivo actual, etc. Esta es la ficha de ejecutar donde se encuentran todas las opciones relacionadas a la ejecución del código. En la navegación tenemos muchas opciones de herramientas que nos ayudan en la realización de nuestro código. En archivo también podemos abrir uno nuevo o nuevo de otra plantilla, abrir archivos ya existentes, las opciones de guardado, impresión y exportar como HTML. En edición tenemos las herramientas que hemos visto en otro IDE, como deshacer y rehacer las acciones, copiar, cortar y pegar, seleccionar todo, buscar palabras dentro del código, etc. También tenemos otras muchas herramientas para la creación de nuestro código, ajustes en la ventana, las preferencias del usuario como el tema de color, donde podemos cambiar el tema de nuestra pantalla. Depende a las preferencias de cada usuario. Microsoft Visual Studio permite escribir variables de forma precisa y mediante sugerencias de código mantener la velocidad y superar las complejidades mientras navegamos hacia un archivo, miembro, tipo o símbolo. También permite mejorar los códigos con bombilla. Estas sugieren acciones como agregar parámetros, renombrar funciones, etc. Con CodeLens, encontrar información esencial como los cambios realizados en el código, sus impactos y para verificar si el método está aprobado por unidad o no. Igualmente es posible retroceder a una línea de código en particular si se han encontrado algunos cambios imprevistos o ha dado un paso muy lejos. No es necesario empezar de nuevo o recrear el estado, organizar y navegar por el conjunto de pruebas para analizar instantáneamente la cantidad de códigos de prueba y rastrear los resultados. De ahí en más, Visual Studio tiene muchas de las herramientas que otros IDEs tienen y también sus ventanas, sus pestañas están nombradas de la misma manera, como archivo, editar, ver, proyecto, depurar, herramientas, extensiones, ventana, etc. En archivo encontramos las herramientas para abrir y crear proyectos o archivos nuevos, cerrar, iniciar sesión de LiveShare, guardar todo, imprimir la ventana. En editar, copiar y pegar, ir, buscar y reemplazar algo en el archivo, eliminar parte, ver todas las opciones que tiene para compilar, depurar y ver si hay errores dentro del código, las herramientas que tiene, las extensiones que se pueden agregar, las opciones para personalizar la ventana, etc. Este es el área de trabajo donde se escribe el código y aquí encontramos soluciones a problemas que se presentan mientras uno va escribiendo el código. Este es el IDLE de Python. El IDLE es el entorno integrado de desarrollo y aprendizaje. Proporciona una consola interactiva que permite ingresar comandos e instrucciones que se van a ejecutar inmediatamente al presionar la tecla Enter. Sin embargo, en la ventana principal de la consola no es el lugar donde se debe escribir el código de un programa, para luego guardarlo y ejecutarlo. La ventana principal únicamente permite probar si el programa funciona como corresponde. Esta parte es de lo que estoy hablando como ventana principal. Aquí se insertan scripts para probar los códigos, pero aquí no es donde se escriben los códigos en sí. Para escribir el código de un programa, primero se debe crear un nuevo script. Este puede ser creado en el IDLE
o se puede usar un editor de código o IDE como los que hemos mencionado antes, ya sea PyCharm, Visual Studio o Kdevelop. En el script se escribe el código del programa, luego se guarda el archivo, posteriormente se corre el programa. Este aparece en la ventana principal del IDLE, donde se puede interactuar con él. Ahora mostraré varias de las herramientas principales del IDLE de Python. Aquí tenemos la ficha file, archivo, donde al igual que como hemos visto en los IDE, encontramos las herramientas para crear un nuevo archivo, abrir un módulo, archivos recientes, buscar algún módulo, guardar como, imprimir la ventana, cerrar y salir. Cerrar y salir hacen básicamente la misma acción. Y si se preguntan qué es un módulo, voy a ponerle un pequeño ejemplo. Si están trabajando con un código y este es muy extenso y en ese código hay partes que se repiten, uno puede crear un script aparte solo con esa parte de los códigos y después irlo insertando en el código original que se está creando y se inserta como un módulo. De esta manera se ahorra el tiempo de volver a escribir y escribir la misma parte. En Edit tenemos también herramientas que ya conocemos, como hacer y rehacer acciones, copiar, pegar, seleccionar todo, encontrar, que permite encontrar palabras dentro del código, encontrar otra vez, que busca la última palabra que se buscó, valga la redundancia, encontrar la selección. Si tú seleccionas una palabra en el código y le das este comando, va a buscar las otras palabras iguales dentro del código. Puede buscar en archivos, reemplazar, ir a una línea que te permite volver, si es un código muy largo, volver a la línea que quiera, expandir palabras, etc. El shell tenemos ver el último reinicio. Si se quiere reiniciar el shell, que es la pantalla principal del IDLE, para seguir probando código, puedes ver el último reinicio con esta opción, y también aquí se reinicia el shell. El debug es para ir probando el código y ver si este encuentra errores. Entre las opciones tenemos la configuración del IDLE, que permite ver y cambiar muchas de las opciones de cómo se ve el código, desde la fuente, el tamaño, los colores de cada palabra para diferenciar entre variables y comandos, en general, extensiones, llave, etc. En el Windows podemos ver la versión del shell, y en ayuda a encontrar información sobre el shell, la ayuda sobre el IDLE, la documentación de Python de esta versión, que es la 3, y en el Turtle Demo encontramos pequeños códigos de ejemplos de lo que se puede hacer en Python, como este reloj. Aquí está el código, y en esta parte acá podemos darle Start y nos muestra un relojcito. Y aquí en opción tenemos la opción Zoom Height, que permite que la ventana se expanda hasta los límites, como restaurar y así. De datos en Python. Ok, en Python existen dos tipos de datos: los tipos de datos simples y los tipos de datos complejos. Los tipos de datos simples son los tipos de datos que se suelen encontrar en casi la mayoría de tipos de datos de todos los lenguajes de programación, aunque sea con ciertas variaciones. En Python se presentan como los números enteros, que se clasifican como int, de integer; los números decimales, que se clasifican como float; los caracteres, y se clasifican como CHR, de character, que corresponden con un símbolo tipográfico, como pueden ser letras, símbolos, comas, etc.
Las cadenas de texto, que se clasifican como str de string y corresponden a una cadena de caracteres y van por lo tanto entre comillas. Y los tipos de datos booleanos, que se clasifican como bool y reconocen simplemente dos tipos de datos, verdadero, true y falso. En Python también existen los tipos de datos complejos, como se mencionó anteriormente. Estos son las listas, que se trata de conjuntos ordenados de elementos encerrados por corchetes y separados por comas. Las listas también pueden incluir otras listas, y el orden comienza por el índice 0, es decir, que el primer elemento de la lista es el elemento 0. Pueden agregarse valores de distintos tipos de datos básicos, y es posible agregar o eliminar o modificar elementos de las listas en cualquier momento. Por eso se dice que las listas son mutables. Aunque tienen un concepto similar al de los arreglos, no funcionan de igual forma, ya que no pueden hacerse operaciones entre listas, sino que simplemente pueden hacerse operaciones para cada elemento de la lista. Las tuplas. Las tuplas son básicamente listas de elementos estáticas, es decir, que no pueden modificarse y por lo tanto son inmutables. Para su definición, en lugar de los corchetes que se utilizan para encerrar las listas, se encierran los valores separados por coma entre paréntesis. Y por último existen los diccionarios, que en los diccionarios cada elemento se compone por un par clave de valor, y para su definición es necesario encerrar los elementos entre llaves. Es por eso posible acceder a un valor utilizando su llave, pero no al revés. A continuación, en el entorno de desarrollo idle que incluye el Python, voy a hacer algunas operaciones entre los diferentes tipos de datos complejos para que se comprendan un poco mejor. Funcionan los tipos de datos complejos en Python. Aquí ya anteriormente, para ahorrar tiempo, se realizaron algunas operaciones que pues vamos a explicar fácilmente. Primero se definió la lista, que en este caso le pusimos de nombre lista. Se puso el paréntesis y se encerraron entre corchetes los elementos, y cada uno tiene que ir separado entre comillas. Cuando ya se selecciona lista, se imprime la lista y aparece aquí. Si en dado caso se quiere ver un elemento específico de la lista, simplemente se escribe el nombre y entre corchetes se escribe dicho elemento específico. En este caso, como las listas empiezan con el índice 0, 1, el elemento 2 sería el 30, 0, 1 y 2. Si en dado caso se quiere ver un elemento negativo, el programa lo toma como si se estuviese contando de atrás, desde el último elemento hasta el primero. Por lo tanto, el elemento menos 2 sería menos 1, menos 2, es el 30. Si en dado caso se quiere ver un intervalo específico de elementos, se escribe desde el elemento que se inicia hasta el último elemento, pero el último elemento que se escribe no cuenta como parte del intervalo. Por lo tanto, 1, 2 y 3, que no va incluido, por lo tanto solo aparece el mismo 30. También este otro tipo de intervalo. Si antes del punto no se incluye donde inicia el intervalo, el programa lo toma como que se inicia desde el primer elemento y se va hasta el último elemento, que en este caso es un menos 1, por tanto el elemento menos 1 no se incluye. 0, 1, 2. El menos 1, que es 40, no se incluye. También se puede crear otra lista que incluya los elementos que se especifiquen de otra lista. En este caso se creó una sublista que contiene todos los elementos de la lista anteriormente ya creada, desde 0 hasta menos 1. Se imprime la sublista y aparece aquí, que es justamente igual a esta lista antes creada. Si en dado caso si quieren agregar elementos a una lista, simplemente se escribe el nombre de la lista, un punto y el comando append. Y lo que está entre paréntesis ya se incluye a la lista, como aquí se puede ver. También, como se mencionó antes, las listas pueden contener otras listas, como el caso aquí. Está la lista creada y la nueva lista que se agregó. Si en dado caso, simplemente si quieren agregar elementos a una lista, pero no como una lista en sí, sino simplemente los elementos, se escribe el nombre de la lista,
un punto y el comando extend. Y aquí ya se muestra este elemento. Con las tuplas es similar, simplemente que se va a crear igual con un igual y entre los elementos que van a formar parte de la tupla tienen que ir entre paréntesis. Esta tupla creada anteriormente aquí realmente es una lista porque va entre corchetes. Una verdadera tupla es esta. Ahora, como se puede ver, si se intenta agregar elementos a la tupla, el elemento lanza error. El programa lanza error porque, como se mencionó anteriormente, las tuplas no son modificables. Los diccionarios tienen que llevar un igual, como se ve aquí, tienen que ir entre llaves y cada uno debe poseer un par clave valor. Anteriormente, y como aquí se puede ver, los diccionarios fueron creados con una serie de errores de sintaxis, por lo tanto el programa lanza error. Por ejemplo, aquí no llevaba el signo igual y aquí también, por ejemplo, programación no estaba definido, proc no estaba definido. ¿Por qué? Porque es un tipo de dato string que no llevaba las comillas. Cuando ya se cumplieron todos los requerimientos de sintaxis, el diccionario ya no tenía ningún error. Para ver cada uno de los elementos que contiene el diccionario, simplemente se escribe el nombre del diccionario y entre corchetes debe llevar el nombre clave que se asignó. En este caso, código equivalía a 777. Augusto. En este caso, para el ejemplo, ya definimos algunos valores. Entero equivale a 80, decimal equivale a 0.002, cadena equivale a un string que lleva dentro de programación punto, proc punto, y boolean equivale al true. Si en dado caso quisiésemos cambiar el tipo de datos a entero de decimal, por ejemplo, de 0, si en dado caso lo quisiésemos hacer con o por ejemplo, si ahora hacemos que decimal sea arroja 89. También podríamos hacer que ahora equivalgan a floats, como por ejemplo o también o float. La relación entre las tuplas y las listas es tan explícita que, por ejemplo, se podría bloquear una lista volviéndole una tupla. Como por ejemplo, aquí decimos que esta lista contiene los elementos 1 y 2. Se la bloquea con el comando tuple y entre paréntesis el nombre de la lista, que en este caso es lista, y ya aparece como una tupla. O también se puede bloquear una tupla volviéndole una lista. En este caso tupla contiene los elementos 1 y 2 y se desbloquea con el comando list y el nombre de la tupla dentro. En Python. En Python existen diferentes tipos de operadores, pero vamos a comenzar con los que se encuentran en la mayoría de lenguajes de programación, los operadores aritméticos. En Python, el símbolo más corresponde a la suma, el menos a la resta, el asterisco a la multiplicación, la pleca a la división entre el número de la izquierda entre el de la derecha, el símbolo de porcentaje corresponde al resto o módulo, los dos asteriscos corresponden al exponente y las dos plecas corresponden a la división entera. Los operadores relacionales.
El símbolo mayor devuelve true si el operador de la izquierda es mayor al de la derecha. El símbolo menor devuelve true si el operador de la izquierda es menor al de la derecha. Los dos símbolos iguales devuelve true si ambos operadores son iguales. Cabe aclarar que en Python el símbolo de un solo igual corresponde a una asignación, mientras que los dos iguales son los que corresponden a la operación de igual. El símbolo mayor con el igual devuelve true si el operador de la izquierda es mayor o igual al de la derecha, y el menor igual devuelve true si el operador de la izquierda es menor o igual al de la derecha. Y por último, el símbolo de mayor con un signo de admiración devuelve true si los operadores son diferentes. Operadores de asignación. El primero es el símbolo igual, que corresponde a la asignación. Por ejemplo, a igual a 5 equivale que ahora el valor de a es 5. Más con el símbolo igual equivale que ahora a igual a más a más el número o expresión que se introduzca, como por ejemplo a igual 5, quiere decir que ahora a equivale a más 5. Con el resto de operadores de asignación que existen, el modo operandi es prácticamente el mismo que el del más igual, solo que va en función del operador aritmético que se ponga antes del igual. Operadores lógicos. Se utiliza un operador lógico para tomar una decisión basada en múltiples condiciones. Los operadores lógicos utilizados en Python son AND, OR y NOT. AND devuelve true si ambos operandos son true, A y B. OR devuelve true si alguno de los operandos es true, y NOT devuelve true si alguno de los operandos es false. Los operadores de pertenencia. Un operador de pertenencia se utiliza para identificar pertenencia en alguna secuencia, que pueden ser las listas, los strings o las tuplas. El operador IN devuelve true si el valor especificado se encuentra en la secuencia. En el caso contrario devuelve false. Y el operador NOT devuelve true si el valor especificado no se encuentra en la secuencia. En caso contrario devuelve false. A continuación voy a especificar algunas operaciones en Python para que quede un poco más claro su uso. Bueno, como se puede ver aquí, hicimos algunas operaciones. En este caso, primero 8 igual a 9, pero el programa lanzó error. Uno puede ir a pensar que es porque 8 no es igual a 9, pero no. Vuelve a decir que sigue siendo un error de sintaxis. Esto es porque, como mencionamos anteriormente, el símbolo de igual es un símbolo de asignación más no de igualdad. Cuando ya ponemos los dos iguales, el error de sintaxis ya se elimina. En este caso utilizamos el operador AND, que lanza true cuando las dos operaciones son reales, como por ejemplo 8 es igual a 8, que es true, y 1 más 2 si es igual a 3, por lo tanto es true, y por lo tanto la operación es true. El otro comando especificamos que se utiliza para poder identificar si un elemento está dentro de una secuencia. En este caso, buscamos que el string log esté contenido en otro string, que por ejemplo pusimos allover. Como log, si es parte de allover, entonces el programa arroja true. Ciclos. Tenemos el ciclo for, el cual en Python difiere un poco de cómo se utiliza en lenguajes como C o Pascal. En lugar de iterar sobre una progresión aritmética de números o darle al usuario la posibilidad de definir tanto el paso de la iteración como la condición de fin, la sentencia for de Python itera sobre los ítems de cualquier secuencia, en el orden en los que estos aparecen en la misma. Esto se utiliza escribiendo la palabra reservada for, seguida de la variable de control para el ciclo, que controla el giro del ciclo, seguido de la palabra reservada in, con la que se asigna el rango de valor en que toma la variable de control. Bien, en este caso tenemos una lista llamada nombres, en la cual cada elemento de dicha lista se llama nombre.
Por lo tanto, con el comando for podemos hacer que para cada nombre en la lista nombres se escriba dicho nombre. Por lo tanto, primero escribiría el nombre 1, luego el nombre 2 y por último el nombre 3. Ciclo while. El ciclo while nos permite realizar múltiples iteraciones basándonos en el resultado de una expresión lógica que puede tener como resultado el valor true o false. La ejecución de esta estructura de control es la siguiente. Primeramente, Python evalúa la condición y si el resultado de esta es verdadera, se ejecuta el cuerpo del bucle. Una vez ejecutado el cuerpo del bucle, se repite el proceso de evaluación de la condición y si esta sigue siendo cierta, se vuelve a ejecutar el cuerpo del bucle hasta que la condición deje de ser cierta. Por lo que cuando esta es falsa, el cuerpo del bucle no se ejecuta y continúa directamente con la ejecución del resto del código. Bien, en este ejemplo tenemos lo que sería una especie de selector en un menú en el cual se nos pide que seleccionemos una opción y mientras esta opción sea diferente de salir, seguirá pidiendo que seleccionemos otra opción. Entonces, si lo ejecutamos, vemos que nos pide una opción y podemos ingresar la que nosotros queramos, ya que el elegir una opción en sí no es de mucha relevancia para este ejemplo. Lo más relevante es la condición que dice que escribamos salir para que se termine de ejecutar este bucle. Por lo que nosotros podríamos seguir metiendo opciones hasta que nos aburramos, siempre y cuando esta opción no sea salir, ya que al ingresar esta opción, el bucle termina. Y ya que este código solo contiene el bucle, también termina la ejecución del programa. Si en un dado caso, después del bucle, siguiera más código, se seguiría ejecutando el resto del código. Eso ha sido todo por el video del lenguaje de programación Python. Esperamos que le haya sido de ayuda.